Hola, bienvenidos a mi canal, soy DKGamers y en esta oportunidad les estoy trayendo un nuevo video del juego Age of Empires y hoy estaremos viendo o estaré respondiendo una pregunta que muchos de ustedes me hacen frecuentemente. ¿Cuál es la mejor civilización en Age of Empires Mobile para iniciar? ¿Cuál civilización debería elegir al inicio del juego? Quizás muchos de ustedes no lo sepan, pero a medida que vamos avanzando en el tutorial, el juego nos hace elegir una civilización y saber cuál es la correcta para iniciar y potenciar nuestro progreso desde el inicio del juego es muy importante. Por lo tanto, hoy les voy a responder a esa pregunta y analizaremos las distintas civilizaciones que el juego tiene en este momento. Hoy en día, Age of Empires Mobile tiene 4 civilizaciones, que son la civilización china, la civilización francesa, la civilización bizantina y la civilización romana. Bien, vamos a ir por la civilización romana, la vamos a analizar y veremos si nos sirve para nuestro cometido, que es potenciar el juego en el inicio de nuestra cuenta. Bien, o sea, potenciar nuestro progreso desde el inicio. Bien, tenemos el tema de los romanos, una breve descripción que dice que los arquitectos romanos se inspiraron en antiguos estilos griegos. Sus diseños suelen contener estructuras planas y simétricas, muros robustos, arcos, techos abovedados y pilares e imponentes torres. Todo esto da lugar a un estilo poderoso y regio. Bien, y nos da la defensa de lo que son los piqueros en más 5% y velocidad de curación más 5%. Bien, luego nos dice que asigna aldeanos para aumentar la producción de edificios, más 30. Bien. Y estas bonificaciones prácticamente no son las que necesitamos para el inicio del juego. Bien, no nos estarían interesando, no es que nos den grandes ventajas para nosotros. Bien, disculpen si se ve mal, como les digo siempre, estoy utilizando una aplicación para transmitir la pantalla desde mi celular a lo que es la PC, que se llama AirDroid Cast, que hace eso y no lo hace de muy buena calidad al ser free, no es premium. Bien, pero bueno, espero que igual se pueda apreciar alguna que otra cosa y que lo podamos ver aquí en el canal. Luego tenemos a la civilización de los bizantinos, que nos dice que la arquitectura bizantina combina la cultura única de Mesopotamia con los fundamentos de la antigua arquitectura romana. Su estilo es una hermosa integración de las culturas de Oriente, o sea, orientales y occidentales, con el tejado de cúpula redondeada como su característica más destacada. Y esta civilización da una bonificación a los espadachines más 5%, daño del asedio de todos los tipos de unidades de más 5%. Esta quizás nos sirva más adelante para aquellos jugadores que quieran realizar congregaciones. Bien, porque tiene esa bonificación del daño de asedio de todos los tipos de unidades. De asediar, o sea, distintos tipos de estructuras de alianza o del mundo o de ciudades de otros jugadores. Creo que va más por ahí, por lo tanto los bizantinos no nos sirve para nuestro cometido al principio del juego, que es mejorar nuestra cuenta lo más rápidamente posible. Luego vamos con los franceses. Si me deja. Ahora sí, carga un poquito. Y nos dice los franceses, la arquitectura francesa evolucionó de sus raíces romanas, incorporando también elementos de la cultura gótica, renacentista, y palaciega. Esta fusión creó un estilo definitivo que influyó profundamente en a las generaciones posteriores. Bien, y nos da un más 5% a la bonificación de la caballería cuando tenemos lanzadores de hacha como tropa especial. Está como raro, pregunté a ver si esto estaba bien, que los franceses nos dieran bonificación de caballería cuando suponíamos que serían tropas de espadachines. Y los bizantinos nos estaban dando a espadachines cuando supondríamos que por los catafractos serían de caballería. Pero bueno, esto lo estarán viendo y seguramente si hay algún error lo corrijan o lo dejarán así y quizás nos digan más adelante que está bien. Bien, tasa de intercambio de recursos. Esto es que en el mercado vas a poder ir y cambiar un recurso por otro. Luego se los muestro. Vamos a mostrarlo ahora. Solo para que lo vean y ya volvemos porque es rápido. Bien, tenemos el mercado. Y ahí dice comerciar. En comerciar vamos a intercambiar un tipo de recurso por otro. Y esa es la tasa de recursos que estaría aumentando esa civilización de Francia. Que como les decía, para nuestro cometido tampoco nos sirve la civilización francesa,
para nuestro cometido al principio del juego no nos estaría siendo de tanta utilidad. Bien. Y nos da defensa de las tropas en recolección. Cuando están recolectando en el mapa, van a estar defendiéndose. O sea, su defensa va a estar aumentada en más 10%. Esto puede ser bueno para aquellos jugadores que quieran recolectar recursos de forma asidua. Y bueno, la civilización china, que esta sería prácticamente quizás la mejor opción. Nos dice que la arquitectura china se caracteriza por las ménsulas y los aleros Donggong. Mientras que las distintas regiones tienen estilos diferentes, su disposición espacial, estructura arquitectónica, arte decorativo y otros aspectos, bien como dice aquí, tienen su origen en los mismos conceptos e ideologías. Y acá nos dice que nos da un más 5% de defensa de los arqueros, 8 aldeanos, o sea, desde el inicio del juego nos estarían dando al seleccionar a esta civilización 8 aldeanos que luego vamos a ver que es muy importante poder asignar esos aldeanos para realizar otras tareas que no va a ser solamente recolectar o acelerar lo que es la construcción de distintos edificios. Durabilidad de los muros, más 10%, esto quizás es más defensivo, que nos puede ayudar con el tema de la defensa de nuestra ciudad al inicio del juego si no pretendemos salir tanto al combate, sino que enfocarnos en nuestro progreso, acelerar la construcción y avanzar más rápido en el juego. Así que prácticamente la respuesta sería que la mejor civilización para iniciar en Age of Empires Mobile, al menos en este momento, hasta que veamos otras civilizaciones que están por salir, que ya están confirmadas, la civilización de Corea y la civilización de Japón, es que la civilización china es la mejor opción para aquellos jugadores que quieran iniciar en Age of Empires Mobile a partir del 17 de octubre. Bien, van a tener que elegir a la civilización china, a no ser que, como les diga, la civilización japonesa o la civilización de Corea nos dé mejores bonificaciones en este sentido. Por ahora tenemos solo 4 y con lo que estamos viendo, esta es la mejor civilización para potenciar nuestro progreso en el inicio del juego. China, la mejor civilización para iniciar hasta el momento en Age of Empires Mobile. Bien, dicho esto, vamos a lo que les quería mostrar, bien, que era lo de los aldeanos, que les venía a decir. Bien, como ustedes saben, en Age of Empires Mobile tenemos el tema de los aldeanos, bien, que van a estar realizando distintos tipos de tareas. Como le digo, disculpen el tema de la calidad gráfica por la aplicación que no tiene muy buena calidad que uso para transmitir desde mi celular, que por eso me ven que miro el celular cada tanto. Bien, y ahí ven varios aldeanos realizando distintos tipos de tareas, como pueden ser recolectar aquí, en este caso, los recursos. Bien. Me deja ahí, vamos a hacer la rápida, ahora sí. Bien, estarían recolectando distintos tipos de recursos como son madera, comida, piedra y oro. Bien, lo están recolectando allí. Ahora sí. Están recolectando esos recursos allí y bueno, como ustedes han visto en el video anterior, tenemos el botón aquí arriba que quizás pasa muy desapercibido y la mayoría de ustedes no lo tenían en cuenta hasta este momento. Y bueno, espero poder ayudarlos nuevamente a entenderlo mejor. Es que aquí le vamos a estar dando en ese botón y se abre la administración de aldeanos, que es muy importante, es mucho más importante de lo que parece, porque nos da acceso a otras características que los aldeanos nos brindan. Primero, es un atajo para colocar a los aldeanos a realizar distintos trabajos, bien, como puede ser en este caso recolectar de nuestras distintas granjas. En este caso tengo 12 de 18 aldeanos trabajando. Para poder agregar más tengo que subir. Bien, ahí le voy a colocar ahí uno. Ahí tenemos ahí uno ahí. Y aquí abajo tenemos que seguimos haciendo eso. Bien. No solamente nos permite esto de recolectar recursos en los distintos edificios, en las granjas, en el molino. Bien, me dan 6.000 y 5.000. Acá ya tenemos una buena cantidad de recursos. Son casi 12.000 de recursos por hora que estamos recolectando en estos dos edificios de comida. Acá son 6.000 de madera. Acá en la cantera son 5.000. Acá en la mina de oro son 5.000 también. Y luego tenemos en el mercado que podemos agregar algún aldeano para mejorar la tasa de intercambio. O en realidad aumentar el límite de intercambio diario. Bien. O sea, esos recursos que podemos intercambiar en nuestro mercado, bien, podemos con esos aldeanos lograr subir un porcentaje. Que me dice que no tengo ninguno, pero vamos a bajar para probar nada más y mostrarles.
Bien, que seguramente vamos a poder subirlo bastante, fíjense. Y eso puede ser bueno para nosotros cuando vayamos a utilizar el mercado. Tenemos que tener eso en cuenta. Y luego aquí abajo hay ciertos árboles, algunas vallas y alguna piedra y oro que están allí en el mapa, que si le asignamos un par de aldeanos, que son 3 de 3, van a poder recolectarnos y nos van a estar dando una cantidad quizás no muy grande de recursos, pero todo va sumando. Y otra cosa que tienen que tener muy en cuenta, aparte de esto, bien, obvio que también tenemos el tema de que si asignamos un total de 5 aldeanos en nuestro almacén, nos va a permitir proteger un 75% de recursos de forma adicional. Esto al principio del juego es muy importante, bien, es muy pero muy importante, ya que quizás otros jugadores más fuertes van a querer venir a saquearlos. Entonces, tener una mayor cantidad de recursos protegidos va a ayudar a que vengan a saquearnos, quizás nos lastimen algunas unidades, pero van a decir, no le saqué nada de recursos, la verdad que atacarlos es en vano, voy a dejar de atacarlos, porque si ven que te siguen sacando recursos van a seguir asediándote cada tanto tiempo, porque ves que sos una fuente de recursos bastante fácil de conseguir. Bien, luego tenemos el tema de que aquí está el código de los aldeanos, donde por completar una cierta cantidad de misiones nos va a dar que, por ejemplo, en el proyecto colectivo, que es la primera, tenés que llevar el centro urbano al nivel 5 y te desbloquea esta... ¿Cómo es que se llama? Es como una tarea que podemos decir, no sé cómo se llamarían, pero son como tareas o algo así por ese estilo, que le podemos asignar, pero para eso las tenemos que desbloquear. La segunda es esta otra, bien, que nos dice que consigue 65 aldeanos, que tenemos aquí. El almacén alcanza el nivel 14, son bastante fáciles de conseguir. Luego equipo de comercio tenemos, que aquí como ven consigue 40 aldeanos, el mercado alcanza nivel 8, todo esto lo vamos a poder ir consiguiendo de a poco. Bien, y luego tenemos estas otras que son más difíciles, que dice el hospital alcanza el nivel 22 y conseguir 115 aldeanos, que todavía no lo he hecho. Para eso tenés que ir mejorando el nivel de tus casas. Otra cosa que me han preguntado. Bien, ¿cómo mejoro la cantidad de aldeanos que tengo en mi ciudad? Bien, cada una de tus casas te brinda una cierta cantidad de aldeanos. En este caso tengo mi casa en nivel 25 y me da, aquí como pueden apreciar, capacidad de aldeanos 25. El máximo que podemos tener es 35. Eso por 4 son como 140, 150 aldeanos, porque le tenemos que sumar los que seguramente nos da el centro urbano, que nos da una cierta cantidad que no especifica. Bien, porque cuando no tenemos casa ya tenemos algunos aldeanos, y eso seguramente va subiendo, a medida que sube nuestro centro urbano. Y prácticamente tenemos, o sea, yo hice un poco el cálculo, las 4 casas y todo eso, me da que tenía, yo hice 40 y pico o 50 aldeanos, más los 8, 50 aldeanos creo que era, más los 8 de la civilización, 58, y me sobraban como 12 que asumí que me lo otorgaba el centro urbano. O sea, es difícil de calcular cuánto te da el centro urbano porque no lo especifica. Pero bueno, más o menos lo importante es que suban sus casas para obtener una mayor cantidad de aldeanos y ponerlo a realizar distintas tareas que los va a ayudar a obtener recursos y otras bonificaciones importantes. Bien, luego de desbloqueadas van a aparecer en este botón que dice asignación de tiempo limitado. Bien, y tendremos que tener cierta cantidad de aldeanos libres. En este caso, aquí me pedía 3, luego tiene un enfriamiento de 2 días, lo utilicé y lo que hace es darte de forma instantánea la producción de todas tus vetas, o sea, de todos tus edificios que producen recursos instantáneamente. Lo que producirían en 24 horas te lo da en el momento. Luego tenemos la movilización de tareas, que lo que hace es reduce de 2 horas todas las colas de construcción. O sea, tenés 3 colas de construcción, bueno, reduce el tiempo de construcción en 2 horas. Así que eso es muy importante, pero nos pide 6 aldeanos, que una vez que le asignamos, esos aldeanos van a quedar haciendo esta tarea y no lo podremos utilizar para otra cosa. Eso es importante tenerlo en cuenta. Luego seguridad médica,
Dice, habilita los encargos de tiempo limitado para reducir 5 horas de la cola de curación. O sea, esto por ejemplo, cuando estemos en una guerra muy ardua, en esos combates masivos, que tengamos nuestro hospital bastante cargado y que tengamos que sanar una buena cantidad de unidades, bueno, esa habilidad nos va a estar sirviendo. Teniendo en cuenta lo que les digo, que tenemos que tener disponible una cierta cantidad de aldeanos, porque fíjense que ya solo para estas dos necesitamos 12 aldeanos libres, más la otra son unos 15 aldeanos libres y más otra aquí abajo que también me pide una cantidad de 3 aldeanos. Ya fíjense que si tuviera todas asignadas me estaría comiendo una buena cantidad de aldeanos que tendremos que tener libres para poder utilizarlos. Descanso provisional, perdón, habilita la asignación de tiempo limitado para obtener 50 de resistencia. Bien, y así con las otras habilidades que podemos tener. Eso hay que tenerlo en cuenta. Esta otra, por ejemplo, te dice asigna aldeanos al almacén para aumentar la capacidad de recursos protegidos. Esta es como es activa, es la que ya estamos utilizando. Bien, y me sube eso. Eso como que lo activamos. O sea, hay algunas que son por tiempo limitado y hay otras que son de forma permanente. Bien, como es esta, reduce significativamente el tiempo de construcción, desbloquea esto y todos los edificios se completarán de inmediato una vez que comience la construcción. O sea, al inicio, cuando comienza, bien, se harán de inmediato. Eso son como habilidades que hay que tener muy en cuenta. Bien, o sea, te dice, fíjense que estas son como activas, bien, que las tenemos fijas, activadas, y estas son de tiempo limitado. Hay que ver de estas otras si hay alguna más que sea tipo fija o son por tiempo limitado. Eso hay que tenerlo en cuenta. Bien. Hay que irlas viendo para luego irlas activando. Y eso más o menos es el tema del sistema de aldeanos, que espero que les haya resultado de utilidad conocerlo. Bien. Suscríbanse al canal, den like y compartan este video. Y bueno, luego, ¿qué edificio tendríamos que mejorar aquí en lo que es nuestro juego Age of Empires Mobile? Bien, el primer edificio que vamos a tener que mejorar es el centro urbano. Este es el edificio que determina el nivel máximo al que podemos llevar todos nuestros edificios. Bien, una vez que el centro urbano está a un nivel mayor, podremos desbloquear el resto. Bien, o sea, el resto de los edificios te van a decir, por ejemplo, no sé, si mi centro urbano está a nivel 27, el resto me va a decir, bueno, subí tu centro urbano al nivel 28. Bien, eso es lo que tiene. Por ejemplo, a ver si tengo alguno en 27, creo que ¿no? Bien, déjame ver. ¿Qué edificios? Creo que, a ver, Por ejemplo, me va a decir, sube el centro urbano al nivel 28. Bien, por lo tanto, sí o sí debo subirlo al nivel 28, no me queda otra. Eso es muy, pero muy importante. Bien, el centro urbano es importantísimo tenerlo, pero en cuenta. Bien. Y les voy a dejar allí, aquí al costado, el listado de todos los edificios que tendremos que ir subiendo. Por ejemplo, porque no es solo el tema del centro urbano. Yo que sé, luego el centro urbano para subirlo al nivel 29 me va a pedir un edificio. Y ese edificio para subirlo al nivel que necesito me va a pedir otro a veces. Por ejemplo, en este caso me dice subí el centro urbano al nivel 28, pero también subí la taberna al nivel 28. Entonces le voy a estar dejando el listado. Bien, de todos los edificios que necesitamos subir y que desencadenan que luego podamos subir nuestro centro urbano de nivel. Bien, les voy a dejar la imagen, pero para no alargarlo demasiado, la vamos a dejar ahí, en ese sentido, porque así vamos viendo cuáles son los edificios que tenemos que sí o sí subir. El primero, como les decía, es el centro urbano, y luego, bueno, el otro edificio que es muy importante que lo suban es el segundo, prácticamente, que tenemos que subir es nuestra embajada. Déjenme ver dónde estaba. Acá. Bien, nuestra embajada. Y esto es importantísimo porque todo edificio que nos permita recibir bonificaciones que nos permitan acelerar el progreso, o que nos permitan reducir el tiempo de construcción o de investigación de tecnologías, o de curar tropas el día de mañana, nos va a ayudar muchísimo. En este caso, lo que hace lo que es la embajada, bien, es
permitirnos recibir una mayor cantidad de asistencia de los miembros de nuestra alianza. Bien, y Age of Empires Mobile, así como otros juegos, estimula mucho el jugar en equipo con otros jugadores, por lo tanto el pertenecer a una alianza es muy importante. Bien, el llevar nuestra embajada al mayor nivel posible nos da más posibilidades de ayuda. Fíjense en que cuando ya lleguemos al nivel 30 podremos obtener 20 ayudas, que creo que lo que hace es reducir un minuto, si no me equivoco, el tiempo de construcción o algo por ese estilo. Bien, por lo tanto la embajada es muy importante. Luego, el tener el siguiente edificio que tendríamos que subir es la universidad. ¿Por qué? Porque la universidad es el edificio que nos va a permitir investigar tecnologías. Y luego en otra guía, en otro video, porque si no este se va a hacer muy largo, vamos a ver el tema de las tecnologías que tenemos que ir subiendo. Que vamos a tener tecnologías muy importantes, sobre todo en la parte de la tecnología económica, bien, que son la velocidad de construcción, nivel 3, que sería uno de los objetivos que tendríamos que alcanzar, que nos va a permitir reducir lo que es el tiempo de, en este caso, de construcción. Dice, aumenta la velocidad de construcción y mejora de edificios. Esto es muy, pero muy importante. Velocidad de construcción, bien, y acá nos da bonificaciones. Eso es importante tenerlo en cuenta. Vamos a ir a uno que tengamos ya desbloqueado. Bien, velocidad de construcción nivel 2. Y acá me da que puedo acelerarlo en 7.5%. Y en la velocidad de investigación lo mismo, 7.5%. Más el de la otra tecnología que tenía ya por acá. Bien, velocidad de construcción 1, 5%. Más el otro 7.5%. Y acá tengo otro 5% más el otro. Bien, todo esto me permite luego investigar tecnologías de forma más rápida o construir edificios de forma más rápida. Más las ayudas que recibo en la embajada, todo esto ayuda a acelerar mi progreso. Luego, otro edificio que tendríamos que sí o sí subir, el siguiente es la taberna. Y quizás ustedes digan, ¿por qué la taberna? Porque la taberna es donde vamos a estar reclutando nuestros héroes. Y a mayor nivel, como nos va a decir por aquí, dice que se recarga el tema del reclutamiento gratuito. ¿Esto qué es? Es que cada cierta cantidad de tiempo nos va a dar la posibilidad de obtener un reclutamiento de héroe gratuito. Bien, si lo tengo al nivel 30, cada 8 horas me va a dar un reclutamiento gratuito. Bien, eso me va a permitir hacerlo más veces por día. Y aquí, como ven, yo puedo venir con las que tenía, las tarjetas, y acá tengo los héroes legendarios y el reclutamiento de los héroes de elite o épicos, porque en realidad se dividen en esos tipos. Bien, que si voy ahí ya recluto. Fíjense que tenemos los legendarios y los que serían épicos, o sea, los que siempre conocemos como épicos. Acá le ponen elite, pero bueno, habría que ver. Bien, y acá ya me dio como quien dice un héroe. Me va a estar desbloqueando de forma completa. Y me dio a la querida Juana. Vamos a salir porque en realidad tampoco es que nos interese demasiado. Y aquí ya hemos reclutado y hemos obtenido varias fichas que lo vamos a poder utilizar para mejorar a nuestros héroes en Age of Empires Mobile. Bien, o tokens, como se llaman aquí también. Ahí tenemos. Y en este otro teníamos 7 nada más. Fíjense en que acá vamos a poder recibir de estos épicos o elite, como le dicen aquí. Pero bueno. Bien. Y el tema de la taberna es importante por eso. Porque me va a dar uno gratis cada menos tiempo. O sea, 8 horas. Una tirada gratis que como jugador free to play me va a servir enormemente para mi juego. Y luego tenemos el tema de la herrería. La herrería también es otro edificio muy importante. Porque aquí es donde obtenemos el tema de los equipamientos o los equipos para nuestros héroes. Bien, para eso tenemos que conseguir estos otros. Bien, y fíjense que dice 14 horas, 25 horas, 18, 25 horas, 18 minutos con 28 segundos. Bien, y todo eso lo vamos a poder estar haciendo ahí. Y luego vamos a tener el tema de fusionar. Acá nos dice distintos tipos. Bien. Acá tenemos este tipo de medallas que la vamos a estar utilizando para, al fusionarlas, obtener una de mejor nivel. Y luego seguramente, si conseguimos más de esas otras,
Bien. Tenemos que conseguir de la del mismo tipo. O sea, tendría que venir y ver cuáles tengo. Estas tengo 24, por ejemplo, y ya puedo transformarla en una de la otra. Y ahí las vamos subiendo y va subiendo su nivel. Estos que vemos aquí, bien, estos elementos, estas mini gemas, no sé cómo decirle, bien, las colocaremos luego en lo que son los equipos de nuestros héroes. Bien, que podemos colocar hasta un máximo de 3 y cada una de ellas le va a estar dando distintas bonificaciones a nuestros equipos. Este tema quizás sea algo más pay to win, pero fíjense, me dio 8. Incrustar, bien, por ejemplo, y como no está en la ciudad, no me va a dejar hacerlo. Bien, pero el subir nuestra herrería de nivel también va a tener sus ventajas porque lo que hace es reducir el tiempo de forja, bien, y lo reduce en un 36% y cuando está al máximo lo reduce en un 50%. O sea, va a demorar muchísimo menos. Y fíjense que ahí nos dice que si lo subimos al nivel 24 nos da 4 colas de forja, que lo que hacemos es poner uno atrás del otro. Bien, como vieron que yo tenía, que podía forjar varios equipos. Bien, tengo ahí 3 en este momento, que cuando termina uno va a forjar el otro y todo así. O sea, puedo utilizar aceleradores, que también hay aceleradores para esto. Una vez termina la forja, en este caso es aleatorio, me va a dar un equipo. Y acá agrego toda la cola y espero a que se termine el anterior y se vayan forjando. Bien, y esto lo tengo que dejar o lo acelero si tengo los aceleradores. Y bueno, es importante este edificio por eso, porque nos da esa bonificación que nos va a servir de mucho. Luego, el tema de los edificios militares. Bien, que los edificios militares vamos a tener que los importantes a subir son los de reclutamiento, esos edificios donde reclutamos tropas. Bien, que es entrenar. Vamos a darle. Tiene estos atajos que puedes hacer así. Recursos. Bien. Y vamos a ver con cualquier edificio que tenemos que al subir de nivel, por ejemplo, nuestro cuartel de espadachines, o el de caballería, el de lanceros y el de arqueros, lo que hace es aumentar, bien, la velocidad de entrenamiento de todos los tipos de unidades. O sea, tenemos un 9.5% de que, se reclutan más rápido nuestras unidades. Lo mismo en otro edificio, por ejemplo, acá, piqueros, tenemos un 8. Todo esto se suma, bien, para todos los tipos de unidades. O sea, tenemos ese 9.5 más este 8, más el otro edificio. O sea, el subir estos edificios al máximo nivel posible hace que tengamos un reclutamiento de tropas más rápido. Bien, acá tendríamos 17% que estaríamos reclutando por 4. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y luego, bueno, capacidad de entrenamiento de los piqueros, más 800. Esto al subir de nivel nos va a dar una mayor cantidad de tropas que podemos poner a reclutar. Va a llevar más tiempo, más recursos, pero al tener nuestros edificios al máximo nivel, vamos a tener que vamos a ver acelerado ese reclutamiento de tropas en ese porcentaje, más algunas tecnologías que podamos haber investigado en lo que es nuestra universidad, más algunas tecnologías que nos pueda dar la alianza, más algunas bonificaciones que no hay algún título que la alianza no pueda dar y alguna cosilla más, bien, que podamos utilizar. También en la parte de los aldeanos que veíamos acá, bien, tenemos en el libro que más abajo del todo nos dice, por ejemplo, que si se fijan acá, campamento de tiro con arco, vamos a darle, y acá nos dice que asigna aldeanos a la galería de tiro con arco para aumentar la capacidad de entrenamiento por vez. El número máximo de asignación aumenta a medida que el edificio sube de nivel. Bien, esto debe ser fijo seguramente, como el otro que vimos, el de lo que es el almacén. Bien, seguramente queda fijo y nos da la posibilidad de reclutar una mayor cantidad de aldeanos. Por lo tanto, el tratar de desbloquear todo esto lo más rápido posible es importante también. Bien, todas estas son bonificaciones que nos van a servir para aumentar nuestro progreso. Vamos a poder reclutar más tropas, acelerar eso y
nos va a servir muchísimo en el juego, aunque parece que no. Bien, todos estos tips son a tener en cuenta. Luego prácticamente tenemos el tema de este de aquí, bien, el salón de guerra también. O sea, el salón de guerra es el edificio que nos permite congregar una mayor cantidad de tropas. Bien, acá nos dice que, por ejemplo, en este momento yo tengo la capacidad de congregar 600.000 unidades. Bien, puedo reclutar 600.000 unidades y al tener el nivel 30 voy a poder enviar o congregar 2 millones de unidades que me van a servir el día de mañana para asediar ciudades del mundo, pasos de nivel y todas esas cosas que necesitaremos para poder progresar con nuestra alianza. Esto ya es más para la alianza, para el juego en equipo con otros jugadores. Bien, no tanto el equipo individual, por eso lo pongo prácticamente casi al final. Luego tenemos el tema de los edificios económicos. No es necesario subir todo lo que son las canteras, todos los aserraderos y todas las granjas al nivel máximo. Bien, con tener algún edificio a buen nivel y el resto dejarlo un poquito más bajo, nos va a venir bien. Luego al final, cuando ya no tengamos más nada que subir, por supuesto que vamos a tener que subir esto, pero al principio del juego no es necesario que subas las 4 granjas al nivel 20, las 4 aserraderos al nivel 20, las 4 canteras al nivel 20, las 4 minas al nivel 20. No, con que subas una para desbloquear otro edificio que quieras mejorar, ya es suficiente. Y vas a estar ahorrando muchos recursos, mucho tiempo, porque los aceleradores también son recursos muy importantes que vas a estar gastando en algo que no es tan necesario ni tan importante que lo hagas en este momento, sí más adelante. Bien. Y bueno, llegamos al final del video, que quizás se hizo largo, pero que intenta explicar lo mejor posible varios aspectos que les puede ayudar, desde la mejor civilización para iniciar hasta lo que es los edificios a mejorar y el sistema de aldeanos y alguna cosita más que necesitan conocer, porque esta es una guía para principiantes. Espero que les guste. Si es así, gracias por llegar hasta acá. Suscríbanse al canal, den like y compartan este video para que llegue a una mayor cantidad de jugadores. Y bueno, más adelante traeremos otras guías como el tema de las tecnologías que deben investigar, tema de las tropas y otras cosas más que les pueden resultar de muchísima utilidad. Muchas gracias por todo. Hasta la próxima, que tengan un buen juego. Este fue otro video de DK Gamers. Nos estamos viendo muy pronto aquí en Age of Empires Mobile. Hasta la próxima.